en el marco de la asignatura Metodología de la Investigación aplicada al ámbito pastoral, presenta el curso ¿Cómo elaborar mi propuesta pastoral? Por Profesor Gustavo Adolfo Maraima, para la plataforma Teológica X, Teología y e-Learning. Iniciando nuestro curso de cómo elaborar la propuesta pastoral, sería oportuno hacer referencia a algunos aspectos introductorios. La sesión número 1 de nuestro curso estará dedicada entonces a los aspectos preliminares de la materia. Elementos preliminares. El esquema tradicional de investigación científica que hemos venido desarrollando a lo largo de nuestros estudios nos lleva a reconocer esquemas de investigación claramente definidos. Para ninguno es un secreto que generalmente bajo los esquemas tradicionales el primer punto que elaboramos se refiere al planteamiento del problema. Luego reconocemos en estos esquemas tradicionales la formulación de un marco teórico, bases teóricas o marco teórico referencial. Un tercer elemento corresponde a la manera del abordaje de la investigación científica, que se denomina comúnmente el marco metodológico o el método. El esquema tradicional de investigación científica a continuación maneja los datos y los resultados derivados del análisis de esos datos. Posteriormente se elaboran las conclusiones que forman el cierre de ese esquema tradicional. Cuando organizamos la propuesta en un trabajo escrito, generalmente definimos al planteamiento del problema como el capítulo 1, el marco teórico como el capítulo 2, el marco metodológico como el capítulo 3 y los resultados se agrupan en un capítulo 4, dejando a continuación las conclusiones e incluso las recomendaciones como colofón de la propuesta científica. Lamentablemente, el esquema tradicional de investigación científica no resulta adecuado para investigaciones de tipo teológico y menos aún para aquellas que se refieren al ámbito de la teología pastoral. Por esa razón, es oportuno apelar a un método teológico específico que cubra las deficiencias que los esquemas tradicionales de investigación pueden generar en la investigación teológica pastoral. La experiencia teológica latinoamericana al respecto es muy profusa. De hecho, nuestro continente adoptó una propuesta metodológica que proviene de Europa y que fue popularizada por la juventud y la acción católica. Es el método ver, juzgar y actuar, conocido hoy en día como el método teológico latinoamericano. Como su nombre lo indica, contiene al menos 3 dimensiones. Una primera se refiere al ver, es el análisis de la realidad, es observar la situación que queremos transformar. A continuación hay un segundo momento que se refiere al juzgar. El juzgar no es más que la iluminación teológico-pastoral del hecho en cuestión. El tercer momento se refiere al actuar. El actuar establece las bases operativas, las acciones específicas que vamos a seguir para transformar la realidad observada en atención al modelo ideal que queremos observado en el juzgar. Es importante destacar que el método ver, juzgar y actuar ha sido enriquecido epistemológicamente y se ha incorporado un cuarto momento que se refiere al revisar. Es revisar cada uno de esos procesos y, al igual que en el círculo hermenéutico, proceder nuevamente en atención a los resultados observados, a ver nuevamente la realidad, nuevamente juzgar y por supuesto rectificar de ser el caso a través de nuevas propuestas de acción operativa. De esta manera, el ver tiene su contraparte en el esquema tradicional de investigación científica en lo que nosotros llamamos el planteamiento del problema.
el juzgar, tendrá su contraparte en lo que conocemos como el marco teórico. El actuar tendrá su contraparte en lo que conocemos como un marco metodológico, que es donde quedan establecidas inicialmente las pautas para efectuar la investigación. El revisar, en tanto, tendrá su contraparte en los resultados y por supuesto también en las conclusiones. Esas dimensiones de ver, juzgar y actuar pueden ser, sin embargo, como indicamos anteriormente, identificadas fácilmente en los esquemas tradicionales de investigación científica. En el caso del ver, el investigador tradicional se dedica a observar la situación objeto de estudio y hace un juicio de los elementos observados. Ese juicio, el juzgar en este caso, en el marco de los esquemas tradicionales de investigación científica, se realizan atendiendo a los distintos elementos de medición, revisión, obtención de datos racionales, medibles, que puede tener el investigador a bien ejecutar. A partir de allí, luego que el observador, el investigador, recoge los datos, los analiza, genera unas conclusiones y unas recomendaciones que se traducirían en su actuar, el cual generalmente se convierte en una publicación científica, ya sea tipo escrito, documental, monográfica o artículo científico. En el método teológico, la cuestión merece un abordaje distinto. El ver, juzgar y actuar implica nuevas situaciones. El ver, por parte del investigador, está mediado inmediatamente por la realidad a transformar. ¿Qué debe observar el investigador? El investigador observa esa realidad que desea transformar, pero no lo hace con cualquier óptica, lo hace desde la visión que le ofrece la eclesialidad, el sentido de pertenecer a una iglesia. Por esta razón, el investigador que apela a un método teológico, en nuestro caso el método latinoamericano, ver, juzgar y actuar, debe, al estar en el segundo momento correspondiente al juzgar, debe asumir mediaciones específicas. En nuestro caso, la iluminación teológico-pastoral se obtiene de la revisión de las fuentes tradicionales de la teología, que son Sagradas Escrituras, tradición y magisterio, aunado a la iluminación derivada de la propia experiencia pastoral que el investigador pueda tener. Esto lo lleva entonces a establecer en el tercer momento, el actuar, un producto final, que se traduce generalmente en estas propuestas en un plan pastoral, un plan de acción donde quedan establecidas diversas directrices operativas y acciones específicas destinadas a transformar esa realidad que el investigador observó inicialmente. Ahora bien, este método teológico puede verse mediado por las ciencias auxiliares. En nuestro caso, la realidad a transformar puede ser fácilmente mediada a través de las ciencias sociales. En este caso, podemos incorporar la investigación, acción, participación como un elemento fundamental para mediar esa realidad a transformar. En la investigación, acción, participación, el investigador asume un nuevo rol. Dentro de esa realidad eclesial que desea transformar, ya el investigador no solo es observador, sino se genera un cambio significativo. Ahora esa realidad hace que el investigador se inserte en ella, en ese ámbito eclesial, para transformar desde adentro la realidad observada. De esta manera, el método de investigación, acción, participación ofrece al investigador una posición envidiable. Es capaz de generar acciones transformadoras desde lo interno de la eclesialidad, desde lo interno de la experiencia eclesial, y por lo tanto, cualquier plan pastoral que proponga será impregnado de su experiencia propia al lado de quienes ayudará en el camino de la eclesialidad. Ahora bien, seguro te preguntarás, ¿y cómo hago esa propuesta pastoral? Eso precisamente es lo que vamos a desarrollar en este curso. Hoy
En el marco de nuestra primera sesión, te voy a dar 2 consejos fundamentales. El primero de ellos, habla con tu párroco y con los otros agentes pastorales. Plantéale tus inquietudes. Si vamos a utilizar un método teológico como el método latinoamericano ver, juzgar y actuar, indudablemente el ver es significativo. Implica el estudio de la realidad, observar lo que está sucediendo. Pero es oportuno que escuches. Y la escucha es el punto de partida de cualquier propuesta pastoral. Habla entonces con tu párroco y con los agentes pastorales que estén involucrados en el asunto que deseas transformar. Plantéale las inquietudes que tienes al respecto. Evalúa qué posibilidades hay de que tu trabajo se ejecute. Plantea en términos de factibilidad, de recursos, de posibilidades materiales, de tiempo e incluso de acompañamiento que requiera tu propuesta. A continuación, identifica entonces la realidad a transformar. Luego de esas reuniones preliminares con tu párroco y con los agentes pastorales involucrados, identifica claramente esa realidad que tú deseas transformar, tomando por supuesto en cuenta la escucha inicial. A partir de allí, genera la interrogante de la investigación. La interrogante será una del tipo ¿cómo transformar la realidad observada? Este es un punto de partida fundamental para la propuesta de trabajo que estamos haciendo. Si no eres capaz de generar una interrogante de investigación adecuada, estaremos iniciando con mal pie nuestra propuesta pastoral. Te preguntarás ahora, ¿cómo es eso de transformar la realidad observada? Luego que hayas identificado el elemento a transformar, genérate esa interrogante, que no es más que el procedimiento, las acciones transformadoras que se requieren para modificar esa realidad que tú has identificado. ¿Cómo transformar la realidad observada? Sería la pregunta base, fundamental, traducida por supuesto en los momentos y especificidades propias de lo que tú has identificado. Es importante que esa pregunta no responda a una formulación dicotómica que obligue a respuestas afirmativas o negativas simplemente. Al contrario, la primera medida de una correcta interrogante de investigación es que las respuestas que genere sean acciones pertinentes para lograr la transformación. Eso sería nuestra primera parte de la sesión número 1. A continuación, te dejamos una actividad práctica que forma parte de nuestra primera entrega en el ámbito de la materia metodología de la investigación aplicada al ámbito pastoral. Una vez que hayas sostenido esa reunión con tu párroco y con los agentes pastorales involucrados en el tema de interés, deberás entonces plantear formalmente la interrogante de investigación. Tal como te dijimos anteriormente, esto no es más que una pregunta que engloba la situación que deseas transformar. Vamos a trabajar con el siguiente ejemplo, y es importante que lo interiorices, ya que el mismo nos acompañará a lo largo de todo este recorrido académico como parte del proceso formativo. Por ejemplo, luego de escuchar al párroco y a los agentes pastorales, el investigador considera que los catequistas del Arciprestazgo III de la diócesis de Maracay no están formados en temas doctrinales necesarios para el ejercicio de la catequesis. Por ello, el investigador se pregunta: ¿cómo mejorar la formación de los catequistas en el Arciprestazgo III de la diócesis de Maracay? Como te das cuenta, si usamos la primera categoría de medición, la respuesta a esa pregunta no se resuelve en términos de sí o no. Al contrario, se resuelve en términos de una propuesta operativa. ¿Cómo mejorar la formación de los catequistas? Eso implica un plan de acción, y esa será entonces la primera medida para tu interrogante de investigación. Te invito entonces a que la elabores como parte de esta primera actividad práctica. Muchas gracias por su atención.